Bueno, pues vamos a entrar a lo que es la introducción a la inteligencia artificial. Ahora sí me gustaría escuchar opiniones. Hay muchas formas de zambullirnos en lo que es la inteligencia artificial. Hay muchas maneras de ver lo que es la inteligencia artificial, desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista programación, desde el punto de vista... eh, hay muchas formas de cómo abordar lo que es la inteligencia artificial. Entonces, sí me gustaría escuchar opiniones de qué enfoque les gustaría que le diéramos a esta clase, de un poquito más práctico. Les digo esto porque la inteligencia artificial es una de las ramas del software que ahorita, en la actualidad, aún no tiene bases fundamentales sobre cómo se desarrolla o cómo es que trabaja. Siguen existiendo muchas cosas que le llaman paradigmas de cómo se trabaja, cómo se debería de trabajar. Siguen haciendo nuevas tecnologías, sigue existiendo nuevas tecnologías. Entonces, es una buena opción de que ustedes me digan desde qué punto de vista lo podemos abordar y ahora sí que cómo se sienten ustedes en cuestión de matemáticas, qué tanto saben programar, hasta dónde saben programar, qué parte saben programar y qué no parte no saben programar. Eh, y pues de ahí vamos a partir para ver el análisis de una forma más simple y más coherente. ¿Sí me explico? Entonces, me gustaría escuchar qué tanta matemática han visto. Este, Derivadas, integrales. derivades e integrales, pero Pues hasta... vimos lo que vienen siendo las derivadas, las integrales, vimos Ajá, hasta matemáticas 4. ajá. Bueno, sí, matemáticas 4 no fue así tanto mm, como práctico, o sea, ¿cómo lo diré? Eh, em, en lo práctico de hacer derivadas. Según yo... ¿Sí se me escucha? Ah, ok. Es que como que ahorita no agarraba el micrófono. Eh, Vimos derivadas, integrales de primer y segundo orden. Llegamos hasta trigonométricas y vimos poquito de exponencial. Hasta ahí creo que llegamos con con la famosa alemanesca o pues sí, así la conocíamos ahí la fórmula para poder hacerla. Eh, de ahí, como el profe nos daba otra clase que era más enfocada a programación, efectivamente empezamos a utilizar conocimientos de matemáticas para empezar a desarrollar algunas cosillas. Con respecto a programación, llegamos a manejar hilos. Hicimos un chat, eh, el cual en teoría sí funcionaba en red local, pero como fue cuando empezó la pandemia no pudimos corroborar y comprobar dentro de, pues sí, aplicándolo directamente. Eh, entonces, eso sí, siento que de hilos a lo mejor faltó un poco porque era un yo lo hago, ustedes lo hacen, yo lo hago, ustedes lo hacen. Entonces era un mucho de copiar código, no de desarrollarlo directamente. Entonces, a lo mejor ahí un repaso para hilos estaría bastante bien. De matemáticas, yo creo que nada más es desempolvar el formulario que tenemos, que el formulario que nos pasó una chulada, la verdad. Sí, con ese podíamos desarrollar, creo que
que cualquiera de las integrales y derivadas que nos estuviera pidiendo. Este, sí, sí, sí. Ujú, ujú. Ah, ya sé qué parte a lo mejor los compañeros tienen ahí un detalle. Recursividad. En recursividad no llegamos a poderlo implementar tal cual para poder, bueno, para que lo vean los compañeros. Creo que eso sí, sí ha faltado verlo. Y es lo que recuerdo. No sé si alguno de los compañeros ahí nos está diciendo algo en el chat. No, estamos viendo los chats. O sea, todas las... Ahora sí, sí, ya está cambiando. Sí, ahí está. Sí. Sí. Ujú.
¿Hasta cuándo las qué? Hasta cuando la defecan, cuando tienen un error, cuando la, dicen los colombianos, cuando la cagan. Ah, ok, ya, ya, ya. Sí, entonces ellos van a aprender de... Pues todos vemos la inteligencia artificial como este robotito, ¿no? ¿Se acuerdan de él? ¿Sí saben dónde está? Sí, ¿Sí lo han visto? sí, tripio. El exacto, Citripio. Citripio es un robot de, según esto, de Star Wars. Entonces todos concebimos que la inteligencia artificial es así, cuando en realidad no es así, ¿sale? Entonces, eh, una de las preguntas que siempre nos hemos hecho es que, eh, a pesar de muchos algoritmos, como les decía, hay muchos algoritmos, hay muchos tipos de programación, hay mucho software de programación, ha habido años, lleva como 50 años, como 60 años todavía lleva el estudio de la inteligencia artificial y no hemos llegado a una conclusión exacta de cómo se debe de manejar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se supone que la inteligencia artificial está hecha para replicar funcionamiento de un humano, pero pues como todos sabemos, los motores no replican músculos para poder caminar, las cámaras no son ojos tampoco porque tú les tienes que decir qué hacer, y los ordenadores tampoco definitivamente son cerebros. Un ordenador sin ninguna instrucción, este, pues no, es una caja vacía de aditamentos electrónicos. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, eh, seguimos con la idea de tener robots humanoides, lo cual la verdad yo lo veo muy difícil, y según los estudios lo vemos súper complicado que, 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 vaya a pasar eso, ¿sale? Eh, como les digo, año con año se sigue experimentando más en la inteligencia artificial, siguen saliendo más programas, siguen saliendo nuevos métodos de cómo funciona la inteligencia artificial. Entonces, nosotros decimos que la inteligencia artificial va hacia a un callejón sin salida. Eh, ¿Por qué? Porque no sé si, como les dije en la ingeniería de software, ahorita estamos en la prueba y el error en el área de inteligencia artificial. Inclusive, eh, yo quise acceder a una beca de CONACYT a través de un proyecto de inteligencia artificial para carros autónomos, y pues no pude acceder a la beca. ¿Por qué? Porque para CONACYT la inteligencia artificial no es una materia de estudio para una maestría, por ejemplo. Entonces, como les digo, esto no es utópico, sí es real, pero estamos todavía en fases experimentales de la inteligencia artificial, ¿sale? Eh, sí se pueden hacer máquinas de propósito general, es decir, los robots que hacen los carros y que ensamblan los carros y soldan, pues sí los podemos hacer, pero no literalmente un humanoide que pueda decidir por él solo sin que nosotros le demos ejemplos de. Eh, Uno de los grandes problemas que tiene el por qué no funcionan como un cuerpo humano es que nosotros tenemos conciencia, ¿sí? Hay un, hay un paradigma que cómo puedes saber si una persona es un robot o no. Y hay una historia que dice que le preguntaron cuánto es 2 más 2. Como un robot, pues no tiene conciencia para saber, él va a contestar literalmente lo que él aprendió que es 2 más 2 son 4. Y no tiene ningún, como se le programó para que 2 más 2 sean 4, pues él nunca va a cometer ese error y siempre te va a contestar eso. Entonces, como les digo, poco a poco hemos
ido entrando más en tecnología de este tipo, pero a la vez estamos muy lejos de tener robots humanoides o que la inteligencia artificial sustituya a un humano. Por ejemplo, pues, ¿sí conocen estas? ¿Sí las han visto? Sí, Son las aspiradoras inteligentes, ellas aspiradoras. aspiran por ti, ¿no? Las echas a volar y ellas solas hacen todo. Este es uno de los primeros robots que se hizo, aparte de la máquina Enigma. ¿La conocen? ¿Han escuchado de la máquina Enigma? Sí, la que traducía códigos nazis. Es correcto. Esa fue la primera, se supone que máquina con inteligencia artificial. Y fue también una de las primeras que usó formatos autómatas y lenguajes autómatas para, para la solución de esos algoritmos. Van a llevar ustedes autómatas, ¿no? ¿O ya los llevaron? Mm, no hemos, Lenguajes y autómatas. no hemos llevado y no sé si la vayamos a tener. No, no La deben de recuerdo. llevar. La deben de llevar más adelante. Entonces, es parte de, ¿sale? Ok, Bueno, ya la llevamos. ¿ya la llevan? Dice Giovanni que ya la llevamos. No me acuerdo Creo cuál. que se la está dando Agustín, ¿no? Ya la llevan. Y hace como 2 cuatrimestres, dice. No, pues Bueno, pues esto va junto con pegado. La inteligencia artificial no es nada más que Ah, ya, ya, literalmente ya, ya, nosotros, ya, ya, sí, cierto. nosotros entregarle un lenguaje a la neurona y dependiendo de ese lenguaje, ella interpreta y te regresa un estado de salida. ¿Vale? Entonces, ¿por qué el debate de la posibilidad de la inteligencia artificial mecánica o inteligencia mecánica, es decir, un humanoide? Bueno, pues aquí les pongo algunos ejemplos del por qué eh, o por qué los autores difieren de que la inteligencia artificial sirva para hacer un robot humanoide. Pues sí, literalmente la mente está ligada a un mundo físico. Eh, la inteligencia es el principio de la mente. Eh, la experiencia también tiene mucho que ver para el aprendizaje y esto hace que representemos cosas lógicas. Nosotros en base a la experiencia reaccionamos a ciertas situaciones de diferente forma. Eh, y eso te lo da la experiencia, obviamente, y nosotros no le podemos dar experiencia a una red neuronal. Y da, esto quiere decir que la única forma en que nosotros podemos evolucionar y aprender es a través de una selección natural. ¿Vale? Entonces, la inteligencia artificial la vemos muy lejana para tener eh, humanoides en este mundo. Y vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista matemático, eh, pues son nada más que derivadas, integrales y principios matemáticos fundamentales de matemáticas. eh, Conocen los límites de lo computable, Mm, conocen límites, tuvieron límites, ¿no? sí, Bueno, esto los vamos a ver aquí, los límites, que es parte de lo que es la derivada, ¿cierto? sí. Y vimos, vamos a ver algo de probabilidad y razonamiento probabilístico, que también supongo que ya deben de haber llevado estadística, ¿cierto? Bueno, y pues hay que, las redes neuronales también tienen, ustedes las ven así, pero aquí tienen otra patita, que es la excitación de esta red neuronal. Es decir, que yo le puedo dar, que por ejemplo, les vuelvo a poner el caso del divorcio. ¿A qué le doy yo más peso que se puedan divorciar? ¿A la edad? ¿Al número de hijos? ¿O posiblemente hasta no sé, el tiempo que llevan ellos casados, por ejemplo? Pues yo le voy a dar más ponderación, entonces a eso es a lo que se le llama un estímulo externo, ¿vale? Y es la manipulación del consciente de la representación y gracias a eso, pues la neurona actúa de forma de ponderación que nosotros le demos, ¿vale?
Y pues para la ingeniería computacional, para la que la inteligencia artificial exista, pues debe haber un mecanismo que lo soporte, un hardware, que sería, pues, en esta cuestión sería la PC, no vamos a entrar más allá, y tienes que tener forzosamente programas para desarrollar inteligencia artificial, ¿vale? En la lingüística, pues puedes entrenar para que la máquina, lo, pues ahora sí que entienda tu idioma y te lo pueda traducir a lo que necesites, ¿vale? Entonces, estas son las definiciones, como les digo, que ha sido medio utópico por años de qué rayos es la inteligencia artificial. Entonces, vuelvo a lo mismo, algunos dicen que son sistemas que actúan como humanos, otros dicen que son sistemas que piensan como humanos, otros dicen que son sistemas que piensan racionalmente, es decir, eh, para ellos 2 más 2 es 4 punto y se acabó. No hay otra forma para ellos de que puedan llegar a eso. Y sistemas que actúan racionalmente, ¿vale? Que les van dando experiencia y empiezan ellos a interactuar. Esta es la prueba que les decía, la prueba de Turing. ¿Sí la han conocido? ¿Sí habían escuchado ya? ¿Cómo? ¿Sí habían escuchado de la prueba de Turing? No. ¿Cómo No, puedo, cómo puedo detectar si estoy hablando con una persona o con una máquina de inteligencia artificial? Um, Si yo le pregunto a la máquina de inteligencia artificial, ¿cuánto es 2 más 2? ajá. Siempre me va a contestar 4, ¿no? Pues debería, aunque el dibujo dice que 5. No, ¿por qué? Porque la prueba de Turing quiere decir que la máquina nunca te va a contestar algo diferente de lo que es 2 más 2. Esto es como una utopía. Esto nunca va a pasar. Si se fijan, está conviviendo en el mismo espacio con su oficina. Ah, ok. Nunca va a pasar esto. Nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos a la neurona que 2 más 2 son 4, siempre te va a contestar que son 4. Ujú. ¿Vale? No tiene el raciocinio de que, ¿por qué me lo están preguntando? O cuál es, ¿por qué esa pregunta tan fácil me la están haciendo a mí si todos sabemos que 2 más 2 son 4? Entonces, Ajá. ese nivel de conciencia no se gana con la inteligencia artificial. Entonces, ni con entrenamiento, ¿eh? Porque vuelvo a lo mismo, tú empiezas a entrenar a la máquina y ella más 2 son 4 puntos, se acabó. Pero nunca se va a hacer la pregunta del ¿por qué me están preguntando cuánto es 2 más 2? ¿Sí me explico la diferencia o no? Ok. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, ¿cuánto llevamos? 40 minutos. Eh, podemos abordar esto desde un punto de vista muy matemático y lo podemos abordar también desde un punto de vista eh, muy programador. No sé cuál les guste más. ¿Punto de vista qué y punto de vista qué? Punto de vista matemático, muy matemático, o nos saltamos toda la teoría de la inteligencia artificial y neuronas y nos vamos a la parte de programación. Ah, caray. ¿Qué les gustaría más? La teoría, vamos a estar viendo matemáticas hasta por debajo de la lengua. Yo en lo personal me gusta verlo pues de las dos formas. O sea, me gusta mucho practicar, programar, todo, pero pues si es necesario la matemática, pues bueno. Entonces ahí, ¿qué dicen los compañeros? Ahí Bueno, práctico, dicen. no eh, ay, perdón. ¿No se dígame, dígame. podría de las dos maneras, ingeniero? Sí, sí, sí. Porque pues tanto es importante pues la programación, o sea, estarlo practicando como estarlo viendo en pues en las matemáticas, ¿verdad? Bueno, para mí también es Ok, indispensable. ok, ¿alguien más? Yo igual, de la misma manera, las dos son importantes. Ahí Aldo está diciendo que el mejor práctico.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, práctica. Práctico. ¿Quién más? Matemática desde para comprender bien. De la forma matemática. ¿Alguien más? De las dos maneras, poquito práctico. Ok. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, estoy teniendo problemas con el internet. Giovanni dice que práctico, que sería programar. Pues sí. Ahí, que en qué lenguaje. No, ya se nos fue. Ya se nos fue.